Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano avanza en su segundo debate en el Congreso Nacional y podría ser aprobada en los próximos días, en medio de un amplio debate político y económico. Desde el Poder Legislativo se destaca que la normativa representa una herramienta clave para impulsar cambios estructurales en el país, especialmente en la reducción del tamaño del aparato estatal. La iniciativa plantea disminuir el número de instituciones gubernamentales mediante procesos de fusión, eliminación o reestructurar las dependencias con el objetivo de generar ahorros significativos, según los diputados que respaldan esta propuesta. Asimismo, desde el legislativo se ha señalado que la normativa permite establecer mecanismos de conciliación en demandas laborales contra el Estado, lo que ayudaría a reducir la carga financiera derivada de los litigios. El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, explicó que este decreto no lleva a ningún proceso de compras, tampoco proceso administrativo de ninguna índole, más que las medidas que ya están previstas en el mismo, que van direccionadas a buscar facultades para que el Poder Ejecutivo pueda renegociar demandas y pagos de deuda. El funcionario precisó que la ley busca establecer mayores controles sobre el gasto público, particularmente en el gasto corriente, el cual calificó como excesivo. La propuesta ha recibido respaldo por parte del sector empresarial, que a su juicio la simplificación del Estado contribuirá a agilizar los trámites para inversionistas nacionales y extranjeros, facilitando la instalación de nuevas empresas y en consecuencia la generación de más empleos en el país. El abordaje de esta normativa ocurre después que el Congreso Nacional aprobó una reforma orientada a limitar facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien recientemente hizo un llamado a los tres poderes del Estado para trabajar de manera conjunta frente a la crisis económica que atraviesa la nación. Diversos sectores consideran oportuno el acercamiento que mantienen el gobierno y el Congreso Nacional con los empresarios, interpretándolo como una señal de apertura al diálogo y búsqueda de consensos. De aprobarse en los próximos días, la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano marcaría un nuevo capítulo en la política económica del país, consideran economistas, con el desafío de equilibrar la disciplina fiscal, la eficiencia institucional y la protección de los derechos laborales en un contexto de alta presión social y financiera, destacan varios expertos.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es jueves 19 de febrero del 2026. Vamos a hablar de temas del Congreso Nacional de la República. 4 distinguidos diputados están esta mañana con nosotros. Ileana Velázquez es diputada del Congreso Nacional por el Partido Nacional de Honduras, departamento de Choluteca. Diputada, bienvenida. Buen día, mucho gusto. Es un placer saludarle. Un gusto. Agradecida con el Señor por un día más de vida y por permitirnos estar aquí en esta mañana. Es un placer dirigirme a la población hondureña como una de las diputadas más jóvenes del Congreso Nacional de la República de Honduras. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para debatir este tema de suma importancia. Gracias al doctor Marco Tulio Rodríguez, está acá, diputado del Congreso Nacional. Bienvenido, doctor. Gracias, don Raúl, gracias por la invitación. Un saludo hasta mi departamento del Empira. Los queremos, los amamos y los llevamos siempre en el corazón. Buenos días. Bien. Don David Manaiza, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional Departamento de Atlántida. Muy buenos días, gracias licenciado Valladares por esta oportunidad, este espacio. Saludando a toda la teleaudiencia también allá en el Departamento de Atlántida, a Yoshi y aquí a la compañera, a los panelistas, para poder esta mañana pues dialogar con estos temas de la agenda legislativa que maneja el Congreso Nacional 2026. Gracias, don José Toscano, diputado por Francisco Morazán, Partido Liberal. Buenos días, Raúl, gracias por el espacio. Buenos días a los compañeros, al pueblo hondureño, enviarles un saludo. Y pues este tema es fundamental, un nuevo Congreso con una expectativa altísima en la que nosotros esperamos que el pueblo hondureño pueda desarrollarse y que nosotros podamos cumplir con el mandato que nos han dado. Finalmente, la decisión del Congreso sobre el tema de la Corte y quitarle algunos poderes a la actual presidenta, diputada. Bueno, inicialmente pues se le ha dado de manera transitoria, en este caso a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el poder tener ciertas facultades. Dentro de estas están los nombramientos. Lo que se ha hecho dentro de esta agenda legislativa ha sido una reforma, una norma que es de disposición transitoria. ¿Qué quiere decir esto? No es de carácter permanente. Esta no es una reforma constitucional porque todo lo que está incluido en la Constitución pues es de carácter permanente y nada de la Constitución es de carácter transitorio o de carácter temporal. Lo que se reforma es la potestad de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de poder tomar decisiones administrativas y poder quitar esta concentración de poder y poder darle esto a, en este caso, el Pleno, que es de manera transitoria, mientras se crea esta ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial. ¿Qué es lo que ocurre? Se supone que se otorgaba de manera transitoria mientras esta ley llegaba al Congreso Nacional. Lo que ocurrió es que nunca llegó en el periodo pasado, entonces se quedó a discreción de una persona las decisiones que se tomaban dentro de la Corte Suprema de Justicia, sin participación del Pleno, incluyendo esto, nombramiento de jueces, y esto podía llevar a que se tomaran decisiones de manera arbitraria, y esto es lo que nosotros estamos intentando evitar a través de esta disposición que se aprobó en el Congreso Nacional. Sí, David. Sí, pues esta situación del Consejo de la Judicatura tiene su origen histórico allá por el 2011, ¿verdad? Que se hicieron esas reformas constitucionales para dividir lo que era la función administrativa y el impartimiento de justicia. Sin embargo, pues fue declarada inconstitucional en aquel momento. Varios concejales hasta tuvieron actos reñidos con la ley. Sin embargo, en ese momento el espíritu de la reforma se fue de que el Pleno tomara las decisiones administrativas mientras se realizaba o se creaba una nueva ley. Esa nueva ley del Consejo de la Judicatura en el Congreso anterior no fue ni agendada ni fue tema de interés. Eso es lo que viene a crear excesos en cuanto a los traslados, para hablarlo con palabras más sencillas, para que la población entienda, las cuestiones de los permisos, la cuestión de la reducción de salarios, o cuando se hacen las permutas, las capacitaciones,
en donde se hace la selección de algún personal del Poder Judicial sin seguir los lineamientos o sin tener los concursos adecuados que ya establece la ley de la carrera judicial, porque eso en la práctica se estaban tomando decisiones únicamente por lo que es la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y como vimos que en el gobierno anterior pues había bastante autoritarismo, el Poder Judicial no era la excepción, en donde hubieron traslados que se sospechaban o tenían matices de que tenían tintes políticos. Aquí en Francisco Morazán creo que hubieron más de 50 traslados, en San Pedro Sula también de alrededor de 5 a 7 traslados, y La Ceiba, Santa Bárbara y otros departamentos, pues en su momento tuve la oportunidad de conocer 2 o 3 casos específicamente. Creo que también la ex candidata a la presidencia del Colegio de Abogados en ese momento, que es juez también y era directiva de la Asociación de Jueces, sufrió y denunció nacional e internacionalmente algún tipo de excesos, abusos, y eso es lo que se quiere evitar con esto, que el Pleno tenga la capacidad de poder decidir para que no sea un autoritarismo mientras se crea la nueva ley. Ahorita pues pudimos ver que en esta semana se le dio un plazo de 2 meses para que sea la misma Corte Suprema de Justicia que envíe la iniciativa de ley para poder dar la iniciativa de la ley del Consejo de la Judicatura, que ya está contemplado en el 317 de la Constitución de la República, tiene rango constitucional. Esa ley es en el momento que la vamos a discutir y quedaría aprobada por 2/3 de votos, o sea, mayoría calificada. Sin embargo, pues si en esos 60 días la Corte Suprema no manda la iniciativa de ley, creo que pues cada uno de los diputados que contamos con iniciativa de ley podríamos también presentar esta ley. Hay una disyuntiva de alguna discusión que tenían los compañeros de la oposición de Libre en cuanto a que esta ley temporal tenía que tener mayoría calificada. No se está haciendo ninguna reforma constitucional, tampoco se está aprobando la ley como tal, sino que lo que se estaba haciendo es algo transitorio única y exclusivamente para que sea el Pleno, o sea, los 15 magistrados que tomen las decisiones, no solamente la presidencia. Gracias, Raúl. Sí, doctor Rodríguez, los liberales, ¿por qué apoyan esto? Hubo una votación fuerte, 90 votos. Sí, mire, como decían los compañeros, esto es algo transitorio, no es algo que va a quedar para siempre. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el departamento de La Empira, notamos mucha deficiencia, mucha debilidad, mucha lentitud en el nombramiento. Entonces esto va más enfocado en el aspecto administrativo, no en sí en la impartición de ley, sino que es en el aspecto administrativo. Entonces lo que nosotros queremos es agilizar. Tenemos muchos lugares en el departamento de La Empira donde hemos quedado pendientes del nombramiento de jueces, de que se han perdido gente que se retiró y se jubiló y no se ha podido nombrar a la gente y están esas vacantes ya tiempos. Entonces lo que necesitamos nosotros es agilizar la parte administrativa. Entonces, en ese punto fue lo que se observó, siempre cuidando el no violar la Constitución. Y por eso es que se decidió que esta ley fuera temporal y solo fuera de un aspecto administrativo. Y como dice el abogado Manaiza, pues esperamos de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia nos haga llegar ya lo que es en sí la ley, para que ya podamos hacer una reforma ya constitucional, pero bajo lo que es el esquema de lo que es el Pleno de Magistrados. ¿Fue lo mejor esto? Yo creo que administrativamente sí, yo creo que administrativamente ha sido lo mejor. Hacemos el recalcar que no nos estamos metiendo en lo que es en la impartición de ley, porque es algo muy diferente, sino que solo es en el aspecto administrativo. Yo sí. Sí, un tema, cuando usted preguntaba, decía quitar poder. Nosotros tenemos que ser claros en lo que se pretende o se busca con esto aprobado. No es un tema de quitar poder, es un tema de poner orden y de volver las cosas a su estado natural, tal como lo establece la normativa jurídica, que estaba siendo de alguna manera, no violentada, pero sí estaba siendo obviada, ¿no? Había una orden de que este proyecto de ley del Consejo de la Judicatura debía de volver al Congreso Nacional remitido por la Corte Suprema de Justicia
y nunca se hizo caso a esta normativa jurídica. Hoy lo aprobado es que en el término de 60 días este proyecto de ley debe venir al Congreso Nacional y ahí entonces nuevamente inicia el debate. Hemos sido claros en nuestras posturas siempre que la concentración de poder no se puede dar en Honduras, la concentración de poder nos hace daño. Hemos luchado en contra de esta concentración del poder, lo dijimos también en el tiempo de campaña referente para hacer una comparativa a la urgencia en reformar la ley orgánica del Congreso Nacional que le da poderes absolutos a una sola persona. Y yo aclaraba que no teníamos que personalizar en qué partido estuviera presidiendo, sino en cómo nos hacía daño como país la concentración del poder. Y es por eso que hoy estamos con una expectativa alta, somos parte de esta comisión especial para reformar la ley orgánica del Congreso Nacional y darle un estatus de orden al Congreso y de no darle poder absoluto a una sola persona. Lo mismo pasa en la Corte Suprema de Justicia. No podemos permitir como hondureños que una sola persona de un órgano colegiado, de un órgano que depende de 15 personas, esté tomando decisiones en el tema de nombramientos o específicamente en la parte administrativa, violentando lo electo de un quórum, ¿no?, de 15 magistrados, de tal manera que con esto pretendemos que se cumpla la ley, que se cumpla la normativa jurídica que ya estaba establecida y que había sido hecho a un lado, y que a partir de este momento entonces lo que tengamos en el Poder Judicial es orden, respetando la independencia de poderes, pero también asumiendo ese rol de complemento que establece la Constitución para los 3 poderes del Estado. Sí. Vamos a esta ley que se está hablando, buscando beneficios económicos para el país, para la gente. Vamos a hablar de la reducción que habla el presidente Azfura del Estado también. Ayer habló de eso. Ley de recuperación económica y desarrollo humano, la que busca la reestructuración económica del gobierno, la conciliación de demandas millonarias al Estado y la reducción del gobierno como instituciones del Estado. Diputada, si me habla de eso, por favor, Ileana. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, esto lo que intenta hacer no es generar un parálisis financiero, sino más bien de poner orden, como lo mencionábamos. Nuestro presidente, nuestro querido Nasri Juan Azfura, conocido también como Papi a la Orden, se ha identificado a sí mismo como un administrador, y en este caso es un administrador del Estado. Y también los recursos humanos forman parte de esta administración que se tiene dentro de las instituciones. ¿Qué es lo que se intenta? Se ha identificado bastantes problemas dentro de la administración pública, entonces lo que se necesita es poner orden dentro del mismo. Dentro de esto, pues el objetivo es dar eficiencia a la población, que se encuentren contratadas las personas con la capacidad necesaria para poder atender dentro de las instituciones públicas, pero que también se haga ese recorte de personal donde puede existir duplicidad de funciones, donde quizás solo necesitan 2 personas, han identificado que quizás tienen a 6 personas contratadas, y esto lo que genera es un gasto para el Estado, en vez de invertirlo, y nosotros hemos tocado este tema de la austeridad de la mejor manera posible. Nosotros creemos en la generación de empleo, pero también creemos que la gestión de los recursos debe de darse de una manera transparente y de una manera que el pueblo sienta que se le está dando respuesta. Entonces el objetivo de esto es la eficiencia, y revisar es un acto de responsabilidad por parte, en este caso, del Estado, y no de autoritarismo. Esto, pues, es tener la capacidad de poner orden dentro de este ámbito del Estado. David. Sí, esta ley, pues, el dictamen he estado observándolo, ha generado bastante suspicacia, ¿verdad?, dentro del gremio de los abogados, ya que pues es novedoso, sin embargo tiene el espíritu pues de cuidar las arcas del Estado y de no estar haciendo despidos, ¿verdad?, con actos reñidos con la ley que le generan al Estado de Honduras el pago de demasiadas indemnizaciones que no necesariamente son ajustadas al presupuesto general de la República.
hemos visto también pues que se necesita hacer una transición para eficientar. También pues esta ley establece cómo se van a poder suprimir o fusionar algunas instituciones que están creando dualidad. Otro de los detalles importantes de esta ley que vamos a discutir en su momento en el hemiciclo es de que a veces existen varios embargos para las instituciones que vienen de demandas laborales que dejan las instituciones del Estado y las municipalidades sin el recurso adecuado ni para pagar empleados, ni para el gasto de papelería, para el transporte y para que sea operativa estas instituciones. Entonces ese es el objetivo de esta ley, sin trastocar lo que es la ley de servicio civil, sin trastocar también las garantías constitucionales y las garantías laborales que están establecidas en los tratados internacionales que Honduras es parte. Sí, ciertamente, pues hay algunos despachos o algunas actuaciones en el pasado que se toman las arcas del Estado como, bueno, como piñata. Sin embargo, que creo que con esta ley, que también es temporal, se va a permitir que haya una transición en el recorte y el gasto público para que también en su momento puedan indemnizarse a las personas que sean recortadas. También veo que hace un procedimiento especial para poder hasta consignar los pagos de indemnizaciones a algunos empleados que no acepten o algunas personas que no acepten ser indemnizadas. También homologa, ¿verdad? Y da un procedimiento especial para poder que las partes lleguen a una conciliación. Esperamos pues que en su momento en los debates pues se den las opiniones que los congresistas vamos a dar a cada artículo específico. El dictamen ya está favorable por la comisión y solo faltaría pues que se haga y se apruebe, pero por el bien de Honduras, ¿verdad? Por el bien de las arcas del Estado, y que también esas demandas al momento de que se tengan que pagar cuenten con la partida presupuestaria y también se cuente con la flexibilidad de poder mover algunas partidas del presupuesto para que puedan ser honradas, no solamente estar creando aquellos grandes deudas que el país después no va a poder ni cubrirlas. Sí, antes de darle la palabra al doctor, Marco, me le va a dar algo a Eric Rodríguez, no al doctor, porque el doctor es más tranquilo. El doctor es diputado liberal, segundo periodo, ¿verdad? Segundo periodo, correcto. Sobre esto de la ley, saludos allá a Eric. Sí. Mira, Raúl, yo miro esto, bueno, hay un montón de aristas. Por ejemplo, hay un sector que se encarga de desinformar en este tipo de leyes y hacen ver solo cosas que realmente no van. Pero sí, también esto hay que verlo como un todo, no simplemente solo es la ley, sino que después buscar los recursos para poder pagarle a toda esta gente. Porque la ley puede existir y las personas salen de su trabajo, pero y el recurso para poder cubrir esos gastos. Entonces, es un todo. Nosotros como bancada ayer estuvimos tocando el tema, hoy vamos a volverlo a tocar porque sí hay que verlo en forma global. Lo importante de esto es que se le tiene que cumplir a las personas con el pago. Ahora, yo tengo una duda en esto. Una cosa es la intención del presidente de la República en llevar esto a cabalidad y que se dé, y otra cosa es los secretarios de las diferentes secretarías que realmente lo cubran. Porque mire, yo me sorprendí ahorita cuando apareció una noticia que en una de las secretarías del gobierno anterior había mucha gente que era paracaidista, como decíamos, como en términos generales, donde uno no se imaginó que podían haber este tipo de personas así. Y esto ha ocurrido en muchos gobiernos. Sobre eso. Sí, en muchos gobiernos. Y aquí los cuatro ustedes son políticos. Hay muchos políticos que quieren que les metan activistas de paracaidistas. Así es, y en todos los gobiernos. Eso no es correcto. Y en todos los gobiernos, yo no estoy salvando a mi partido, claro, en todos los gobiernos ha ocurrido esto. Entonces, una cosa es la intención del presidente y otra cosa hay que ver cómo funciona cada secretario de Estado. Entonces, tiene que haber un ente que regule esto, porque si no, entonces vamos a indemnizar un montón de gente para que dentro de 4 años vengamos a tener este problema y un nuevo gobierno venga a encontrar este problema y volvamos a lo mismo. Entonces yo creo que lo importante es tener una regulación para que realmente se dé esto.
Yo sí. Bueno, decir que estamos completamente en contra de cualquier acto que violente las garantías laborales que tienen todos los hondureños, ¿no? Son garantías constitucionales, son garantías que establece también nuestro Código del Trabajo, y esas garantías nacen de lucha de las clases trabajadoras, ¿no? Luchas históricas en Honduras, que nosotros debemos de seguir garantizando, ¿no? Los beneficios que ya establece el Código de Trabajo y las leyes relacionadas son beneficios constitucionales que nosotros debemos de cuidar. Pero también tenemos que ser claros, y para que entendamos como hondureños qué es lo que está en juego. Cuando se habla de demandas millonarias de materia laboral, cuando se habla de despidos masivos y de grandes cantidades de dinero que se deben de pagar, ese dinero es el impuesto que paga cada hondureño. Ese dinero que se utiliza para pagar esas demandas millonarias sale del bolsillo, del sudor, del trabajo de los hondureños. De tal manera que, y lo decíamos en junta directiva y lo señalamos y lo señalaremos en el debate, porque hoy vemos al gobierno que acaba de salir con sus diputados de inmediato señalar, atacar. Y ya lo decía el doctor Marco Tulio, ¿no? La irresponsabilidad en la contratación de grandes cantidades de activistas o de personal que pertenece a los partidos de gobierno. Cada 4 años lo que tenemos son demandas, lo que tenemos son despidos masivos, lo que tenemos es que el pueblo hondureño no deja de circular, ¿no? Ese círculo de demanda tras demanda, y cada 4 o 5 años se ejecutan demandas millonarias que el pueblo hondureño debe pagar, producto de la irresponsabilidad en la contratación de los diferentes partidos o gobiernos de turno. Y eso es algo que hay que definitivamente ponerle un alto. Evidentemente nosotros, y lo mencionaba Raúl, hay 2 tipos de contrataciones que los diputados o los políticos buscan. Las contrataciones de personas con capacidad, hay que decirlo, ¿no? De activismo, de militancia, que se esforzó, que trabajó por el partido y que merece una oportunidad. Y está la otra que es de manera irresponsable, ¿no? La que genera los famosos paracas o las famosas planillas fantasmas que se conocen y que en el gobierno pasado también se denunciaron, de tal manera que los que hoy ya dejaron de ser gobierno tampoco tienen cómo señalar o decir el bipartidismo o decir el Partido Liberal. No, ya fueron gobierno y cometieron el mismo error: contrataciones masivas, planillas masivas, duplicidad de funciones, instituciones que generan solo cambiaron el nombre de una institución y abrieron institución tras institución, programa tras programa, de manera descontrolada para cumplir con esa demanda del activismo, que repito, nosotros estamos a favor de que le cumplamos a la gente, de que tengan su espacio, de respetar la meritocracia y toda la trayectoria que tiene la gente que nos acompaña y por la cual llegamos a las sillas que hoy tenemos. Así que hay que dividir los temas. Una cosa es poner orden, una cosa es cuidar los derechos laborales y otra cosa es aplaudir el descontrol en las contrataciones masivas que solo vienen a afectar cada 4 años el bolsillo del pueblo hondureño. De tal manera que ya hay un dictamen, sin embargo viene el momento del debate. Nosotros como liberales vamos a hacer nuestras aportaciones y solicitudes para que se respete el tema de los derechos laborales. Y señalar, para terminar esta participación, de que hoy el gobierno saliente habla de estabilidad laboral para su gente, porque en el pasado se convirtieron en autores de lo que hoy critican. Así que esta lucha de contrataciones masivas y de despidos masivos debe de parar indistintamente el gobierno. Hoy lo decimos nosotros los liberales, queremos que se cuiden todas las garantías, queremos que no exista despidos masivos de manera antojadiza solo para que entren los activistas del gobierno entrante, del gobierno de turno, pero es que sí tenemos que establecer un control y yo diría hasta sancionar a aquellos funcionarios que de manera irresponsable hacen contrataciones que afectan el bolsillo del pueblo hondureño. Para agregar, dentro de la ley de reactivación económica creo que existen 2 grandes preguntas
que a la población le genera cierta preocupación. Una de ellas es la que mencionaba el honorable diputado Marco Tulio, es el hecho de si existe viabilidad. Dentro de esto pues se le va a otorgar a la PGR, que la PGR es la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, a que pueda llevar a cabo estas conciliaciones. Obviamente como representante del Estado, la idea de él es poder cuidar como tal los recursos que tiene el Estado. Pero la segunda pregunta, que es una pregunta que se genera en la mayor parte de los hondureños, es si existe el respeto al cumplimiento del pago de los derechos laborales, que es un derecho que ellos tienen, y obviamente como una persona especializada en resolución extrajudicial de conflictos, les puedo decir que la conciliación es un acuerdo, y este acuerdo es, el Estado a usted le va a ofrecer de qué manera pueden llegar a ese acuerdo. Dentro de estos muchas veces existe la ocasión del reintegro o el pago de sus derechos laborales adquiridos, porque eso es algo que es innegociable, y usted decide si acepta o no acepta como el trabajador. Y si no acepta, pues se establece o se interpone la demanda laboral, pero si acepta es una vía que le va a permitir al Estado el poder realizar ese pago, respetar los derechos laborales, porque también aquí estamos hablando de respetar los derechos de un trabajador en ese caso, pero de igual manera el poder brindar este recorte para poder hacer las cosas y administrar el recurso del Estado como se lo merece. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a brindar transparencia. Y nosotros, como lo mencionaba también el honorable diputado Yossi Toscano, nosotros vamos a poder decirle a la población, es su dinero del que se está pagando, entonces estamos cuidando también su dinero, estamos cuidando también su bolsillo. Entonces, de esta manera nosotros vemos cómo sí existe viabilidad dentro de esta ley de reactivación económica, así como también respeto por los derechos laborales de la población. Raúl, recordarle al pueblo hondureño que el Código de Trabajo es originario el Partido Liberal, de ese Código de Trabajo. Y como el Código de Trabajo es tan importante, nosotros como liberales tenemos que cuidar que no ocurra la violación que ha ocurrido hace 4 años y que podría darse ahorita, y esa es la expectativa que nosotros tenemos que tener, es violentar personas que tienen acuerdos, porque una cosa es la gente que tiene contrato y otra cosa es la gente que tiene acuerdo. Entonces, una de las expectativas que el Partido Liberal va a estar pendiente de que se respete las personas que tienen sus acuerdos, porque si no, entonces no va a haber una estabilidad laboral en el país. Sí, me dice aquí un televidente, don César Durón. Buenos días. Hoy ingresa a debate la ley para reactivar la economía. En esa ley hay un artículo, el 5, para ser exactos, ojo con ese artículo. Raúl, esta es responsabilidad directa y exclusiva de los funcionarios públicos, porque con sus funciones generan las demandas y ahora están pidiendo pagar en parte las demandas que cabeza cabe, joroban al pueblo y quieren seguir jorobando, pagando en partes las demandas. Y ojo, no solamente demandas de tipo laboral, también civil. Son impuestos que pagan los hondureños, son los políticos los que se encargan de robar y provocar las demandas, son doble moral. ¿Cómo le van a pagar a los gringos que están demandando el Estado? ¿Ustedes creen que le van a pagar en partes? ¿Alguien que quiera responder eso? Sí, yo quisiera señalar, ya lo mencionaba la diputada Iliana, que hay una prohibición para la PGR, no puede conciliar en ninguna instancia. Al pueblo hondureño hay que explicarle que, supongamos que estamos hablando de una demanda laboral, hay 3 instancias de la misma, bueno, 4 diría, porque una es la sede administrativa. Y en ningún momento la Procuraduría puede conciliar. El televidente hablaba de pagos fraccionados, ¿no? Partidos. Hay que aclarar que la ley, el Código de Trabajo establece justamente, usted tiene 2 opciones, solicita reintegro o en su defecto los salarios dejados de percibir como penalización a un despido injustificado. Hoy, con esta ley, o por lo menos este artículo, si lo llegamos a aprobar, se le estaría dando la facultad a la PGR para que pueda conciliar. Si en primera instancia el trabajador, en este caso, decide aceptar la conciliación donde se consignan o se pagan sus derechos laborales adquiridos, evidentemente el pueblo hondureño o la PGR va a evitar que los salarios dejados de percibir en una demanda que llega hasta tercera instancia, que llega hasta la Corte,
que eso es lo que engrosa una demanda, no un pago, ¿no? Que desde el momento que se despide hasta el momento que hay una sentencia, los salarios dejados de percibir van aumentando mes con mes. Y hay demandas que se están 4, mínimo 5, 6 años. Entonces usted va sumando 6 años de acumulación de salarios dejados de percibir. De tal manera que hoy la PGR va a poder conciliar en primera instancia, y hay trabajadores que también quieren conciliar de inmediato, que no quieren entrar en un proceso judicial, pero como no existe tal facultad para la PGR, entonces deben someterse a largos años de demanda, y evidentemente eso también afecta la decisión personal que tenga que tomar un trabajador si toma la conciliación en primera instancia, en sede administrativa, o en su defecto se lleva todo el proceso judicial. Hay demandas en firme en lo civil, y esta ley en su artículo 5 habla de pagos en partes. ¿Cómo va a quedar esas demandas? Que me respondan, por favor. ¿Y los intereses de esa demanda cómo quedan? ¿Siguen violentando la ley? ¿Siguen queriendo hacer lo que les da la gana? Raúl. Diga, David. Bueno, hay que analizar también que esta es una ley que no ha entrado en vigencia. Y también tenemos un principio constitucional que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal y cuando la misma beneficia al reo. Entonces, todas las demandas ya existentes, a mi criterio jurídico legal, van a tener que ser tocadas en base a la ley en el espacio, en el momento que se interpusieron. De aquí en adelante, este procedimiento se va a contemplar con los empleados y con la administración pública de presente, ¿verdad? Ya ahí los órganos jurisdiccionales del Estado van a poder resolver este tipo de situaciones, de demandas, que las que ya están planteadas, que las que ya fueron ganadas o aprobadas con anterioridad, van a tener que ser resueltas procesalmente hablando con la ley que estaba. Ahora, ¿qué es lo que queremos evitar? ¿Qué es lo que se quiere ver? Que el procedimiento de despido, que el procedimiento de reducción, que la revisión de esos contratos que se realizaron sin los requisitos legales puedan ser declarados nulos, ¿verdad? Que los procedimientos a los que se van a someter los nuevos secretarios de Estado para reducir y para minimizar el personal vayan acorde, y ahí sí evitar las futuras demandas que el Estado de Honduras vaya a tener, pero las que ya se tienen por la irresponsabilidad de los funcionarios, indistintamente de cualquier partido político en la anterioridad, que el más reciente es el de Libre, pero no quita que hayan demandas y repercusiones que se tienen desde los gobiernos anteriores. Esas pues creo de que con el principio que ya establece los tratados internacionales en materia laboral, inclusive nuestra Constitución, ¿verdad?, de que son nulas y soyure todas las disposiciones que disminuyen, restrinjan o tergiversan los derechos adquiridos por un trabajador. Creo de que van a ser bien fundamentadas por los diferentes abogados que van a estar conservando sus demandas. Ahora bien, tenemos que avanzar. Cuando estamos hablando de la conciliación en un procedimiento laboral, siempre se te llama, lo primero que se hace es llamar a las partes a conciliar y homologar una conciliación en sede judicial para que, como decía Yoshi, se pare los salarios caídos, que eso es lo que le viene a veces a desencajar la institucionalidad, porque imagínense que, vaya, le voy a dar un ejemplo en La Ceiba. Tenemos ya como 2, 3 periodos que en la Municipalidad de La Ceiba tiene bastantes embargos que ni las transferencias se le pueden realizar, porque nomás caen las transferencias, no se pueden realizar desarrollos, obras sociales, porque ya viene, y también eso lo tenemos que ver en el presupuesto general de la República, hasta qué nivel o qué porcentaje de embargos tienen que tener las instituciones para que puedan operar, y no solamente de que lo primero que se establece o lo primero que cuarta el desarrollo, la educación, la salud, es para estar pagando esas demandas millonarias y desestabilizando lo que es la operatividad de las instituciones. En la PGR también sería bueno a ver si se puede agregar
lo que es fortalecer el departamento que se va a encargar de las demandas de repetición. Las demandas de repetición es que por el mal obrar de un funcionario público, ¿verdad?, se pueda seguir civilmente, ¿verdad?, las demandas que el Estado ha perdido y que ese funcionario con sus bienes, ya sea presentes o futuros, también responda. O sea, eso ya está contemplado en la ley, pero sí sería bueno remarcarlo para ya montar un precedente en Honduras de que a veces solo se hacen procedimientos reñidos por la ley. Honduras termina pagando. ¿Quién es Honduras? La población y el funcionario bien gracias. Entonces es la de nunca acabar. Yo creo que ahí cuando estemos en el debate podríamos darle un análisis también para poder fortalecer a la PGR no solamente en las conciliaciones, sino que en las demandas que Honduras pierde por la negligencia de un funcionario, seguirlo. Lo primero que usted hace pues es agotar la vía administrativa. Una de las cosas que estábamos hablando era el tiempo que podía tardarse o el tiempo que podía tomar estas demandas. Primero usted tiene que agotar una vía administrativa en el Ministerio del Trabajo. Después, en materia laboral existe una primera, segunda, tercera y hasta cuarta audiencia de trámite. Le dictan sentencia. Muchas veces, cuando es demanda en contra del Estado, son sentencias favorables. Generalmente, muchos ven un negocio en este tipo de demandas porque sienten que es una demanda que ya está ganada. Muchas veces el Estado inclusive incurre en rebeldía o en contumacia por el hecho de que no asiste al proceso, pero una vez que se dicta la sentencia, ellos tienen el derecho a apelar, a presentar un recurso de apelación. Posteriormente usted presenta este recurso de apelación y tiene que esperar a que se confirme la sentencia o que se revoque la sentencia. Una vez, muchas veces las sentencias son confirmadas, regresan y adquiere el carácter de firme. Pero muchas veces, y como exfuncionaria del Poder Judicial, les puedo decir que tardan inclusive hasta más de 7 años, inclusive 10 años, y luego resultan en demandas millonarias, como lo mencionaban anteriormente. Y estas demandas millonarias hay que ver también, en primera parte, la viabilidad, porque no le sirve de nada a una persona el poder tener una demanda de más de 10 millones de lempiras a su favor, pero que no exista la capacidad económica del Estado para poder sufragar esa demanda. Entonces, ¿qué significa esto? Muchas veces lo mencionaban, lo miraban como un negocio porque lo que se hacía es dilatar el proceso y dilatar el proceso, en este caso, en el juzgado correspondiente, para que la demanda tardara más tiempo en dictarse sentencia y según le tuviese más pago de salarios caídos la persona. ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues respetarle los derechos laborales al trabajador y darles de forma expedita y no onerosa a las personas el pago de sus derechos laborales. Entonces hay que respetarles a ellos esos derechos, se van a respetar esos derechos y se va a evitar que exista para el Estado todavía más problemática dentro de la misma. Abogado Carlos Padilla, me dice Carlos. Pregunta, ¿quiénes son los bufetes involucrados? ¿Por qué no se siguen los lineamientos establecidos en ley para efectuar despidos sin consecuencias para las finanzas públicas? ¿Por qué no se revisan los contratos colectivos para anular cláusulas lesivas al Estado y erario público? ¿Por qué no se deduce responsabilidad de los funcionarios que ejecutan despidos fuera del marco de la ley? ¿Por qué no se fomenta el crecimiento de los servidores públicos con el impulso de una carrera en el servicio civil, independientemente del partido gobierno y de la afiliación del servidor? Antes de darle las palabras, aquí hay liberales, nacionalistas, faltó alguien de Libre, y los del Pino de la Democracia. Pero el que gana quiere poner a trabajar a sus activistas. El Estado no es tan grande para emplear a tanta gente. Ayer vino un amigo mío de la escuela, jugábamos fútbol juntos. Entonces me dijo que le consiguieron un trabajo. ¿Y de qué partido sos tal? Libre acaba de perderle. Es difícil que te den en el gobierno un puesto. Es la verdad. Los de Libre deben estar esperando el sobre. Y los nacionalistas que están sin trabajo quieren ir a ocupar esas plazas. Y los liberales, las poquísimas instituciones que tienen, ¿cuántos liberales habrá para cada puesto? El Partido Liberal no gana hace 20 años que ganamos con Mel Zelaya en noviembre del 2025. Entonces, ¿cuántos liberales quieren trabajo también? Y los políticos, no es fácil ser político. Peor esta gente que viene, bueno, yo sí de aquí, pero tampoco ser diputado en Francisco Morazán no es fácil.
entonces no hay cama para tanta gente. Esa es la realidad de la política. Y tampoco... ¿Y qué quiere la gente? Me corren, pero que me den mis prestaciones. Correcto. Y hay algunos, ojo, que dicen, no voy a agarrar las prestaciones, aunque el gobierno les quiera pagar. Voy a demandar. Y la plaza queda suspendida, está demandada, y el que demanda espera en 5 años agarrar todos los sueldos caídos. El negocio. Sí, todos los sueldos caídos y volver a la plaza encima de eso. Correcto. Hondutel era una empresa que ahorraba en yenes, no en dólares. En aquel momento los yenes, estoy hablando de principios de los años 90, estaba más fuerte que el dólar. Entonces, cuando el gobierno tenía un problema, llamaban al gerente de Hondutel y le decía, traiga los intereses de los yenes, y solucionaban. Hoy Hondutel está quebrada. Ojo, los sindicatos. Antes creían ellos que le hacían un gran favor a los empleados pidiendo 16 salarios, pidiendo cualquier cantidad de canonjías. Bueno, quebraron Hondutel. Está quebrada Hondutel. Entonces todo esto, los políticos no lo vieron venir. Ahora David Manaiza, a ella en el sur, a él en el Atlántico, a él en Gracias y a Yossi aquí en Francisco Morán, le van a pedir chamba o que me digan que no. Sí. Yes. ¿Estoy equivocado? No, está en la Eso es razón. lo que pasa. Está en Y la no, razón. y no es fácil. Así es. ¿Ah? Es una verdad. No es fácil. Es una situación compleja. Otra cosa, eso de las demandas. No solo los abogados de las demandas. Los que están en puestos, no dicen, no, yo no agarro el mutuo. Yo voy a demandar. Entonces ya la persona que se podía meter ya no va a una plaza. Va a veremos. Veremos. Correcto. Ay, ¿qué piensan ustedes como políticos de eso? ¿No? O también hay y yo hablaba un poco de la responsabilidad de los funcionarios. Y hoy que estábamos en el debate con el ministro de Finanzas, y él ponía un ejemplo, que hay que cotejar, ¿no? Decía, y lo recordé porque vi ahí una publicidad referente al área de salud, y el gobierno anterior anunció con bombos y platillos que iban a tener personal, ¿no?, motorizadas, que iba a dejar los medicamentos a su casa. Esa fue una idea de Carlos Aguilar, liberal, libre. Ahora no sé si, Carlos, volviste a ser liberal, pero fue una idea de Carlos eso. Sí. Pero el punto en esto es que trabajaron, se sometieron a su jornada laboral, recibían instrucciones, y el problema es el pago. No dejaron el renglón presupuestario para pagarle a los colaboradores del gobierno que andaban repartiendo los medicamentos. Y hoy esta gente no tiene de qué manera pagarle. Trabajaron, tienen sus derechos laborales, estuvieron tiempo, horas, etcétera. No conozco el mecanismo por el cual fueron contratados, pero en conclusión se les debe. ¿Cómo se les va a pagar si no tenían un renglón presupuestario? ¿De quién es responsabilidad que se hicieron estas contrataciones sin cuidar los procesos de garantizarle el pago a las personas? Y va en apego a lo que mencionaba Raúl, y yo también lo mencionaba al inicio del programa. Nosotros tenemos una responsabilidad con la gente que nos lleva a estos puestos. Lo primero que la gente demanda es trabajo, porque todos tenemos derecho a trabajar y todos esperan una puerta abierta en el gobierno. Pero no es posible que esa puerta se abra bajo la irresponsabilidad de después dejar problemas, que no se le pueda pagar a la gente, que no existan renglones presupuestarios y que esas son demandas fijas. Y dicen ganarle al Estado es como pegarle un bolo. Pues claro, porque evidentemente se irrespetan todos los procesos de contratación para garantizar los derechos laborales que consigna nuestra Constitución y el Código de Trabajo. Por eso también debemos regular. No es un tema solo de despedir por despedir, es un tema de regular la contratación. Y Raúl también mencionaba un ejemplo claro. ¿Qué pasa cuando hay una demanda con ese espacio? No puede ocuparse hasta que no tengamos una sentencia firme, no haya un reintegro o en su defecto una indemnización. Esa plaza de trabajo se pierde por razón de una irresponsabilidad de un funcionario, de un gobierno,
que por cumplir supuestamente con la responsabilidad de su activismo, deja en problemas serios al gobierno que va a entrar, indistintamente del color, y deja en problemas serios a la ciudadanía, porque los impuestos son utilizados para pagar estas grandes demandas. Yo siempre he pensado algo que lastimosamente a veces, unas cosas son las banderas, pero a veces la clase política se protege entre ella misma. Y como decía el abogado Manaiza y el abogado Yossi, y usted lo mencionaba de un abogado que le escribió, ¿a quién se le tienen que deducir las responsabilidades? Yo nunca he visto que realmente se le deduzca una responsabilidad a un ministro por una mala contratación. Simplemente solo se da la vuelta a la página y entra un nuevo gobierno y solo se le echa la culpa en forma general al gobierno anterior. Pero nunca se da la investigación real de encontrar quién fue el que originó la crisis. Hasta que logremos hacer eso como políticos nosotros y metamos a la cárcel o se multe, o no sé cuál sería el proceso que debería llevar con esa secretaría o con ese secretario de Estado, ahí no se van a respetar. Entonces tiene que ver realmente en sí encontrar la causa, el origen del problema. Si no, cada 4 años vamos a estar en lo mismo. Y entra otro partido y le va a echar la culpa al partido anterior. O sigue el mismo partido que está y va a decir, no, es que este ministro de Finanzas va a ver las cosas diferentes. Yo creo que realmente, si queremos darle una respuesta al pueblo hondureño, tenemos que enfocarnos en encontrar la causa del problema. Sí, abogada, antes de la pausa. Bueno, realmente una de las cosas que nosotros queremos hacer es hacer las cosas bien. Por ello, nosotros entendemos que existen 2 puntos de vista distintos y diferentes. Entendemos que para el hambre, la necesidad, el empleo y la educación no existe un color político. Para ello no existe un color político y se deben respetar los derechos. Y a través de esta ley nosotros buscamos también respetar los derechos a los trabajadores. No solamente el Estado es generador de empleo, también las empresas privadas son generadoras de empleo. Y es por eso que es necesario generar la confianza de una buena manera a los inversionistas y que en vez de que se sigan quitando empleos, se pueda generar a través de estos mismos y las personas tengan lo que necesitan, un techo digno, una vivienda digna y poder tener un plato de comida en la mesa cuando regresa de trabajar. Entonces debe de generarse esta confianza también de igual manera, pero vamos por partes. En primer lugar, vamos a tocar esta ley de reactivación económica, que sabemos que va a ser una ley que también va a ser de beneficio, que se va a respetar las arcas del Estado, pero así como también se van a respetar los derechos laborales de los trabajadores. Y posteriormente, pues se va a seguir trabajando en poder crear estos decretos de ley para generación de empleo y para generar confianza en la población. Bien, vamos a hacer la primera pausa y luego continuamos desde la entrevista. Dígame, abogada Ileana Velázquez, Sí. ¿esta ley realmente puede mejorar la economía? ¿Va a dar resultados? Claro que sí, como se lo mencionaba anteriormente, y lo hemos estado hablando. Muchas veces se ve un negocio a través de estas demandas, y es una demanda que de por sí, o un proceso que de por sí ya tiene un tiempo que puede tardar ciertos años. Yo le mencionaba, tiene que agotar una instancia administrativa primero en el Ministerio del Trabajo, que de hecho esa instancia administrativa muchas veces es la conciliación, pero como le decía anteriormente, cuando es una demanda en contra del Estado, generalmente entran en contumacia o en rebeldía, que significa que no se presentan los representantes del Estado a poder desvirtuar los hechos de esa demanda o a poder hacer la conciliación respectiva. Posteriormente ya se hace o se presenta la demanda, se interpone la demanda ante el juzgado correspondiente y este es un proceso que puede tener primera, segunda, tercera, hasta cuarta audiencia de trámite. Se da esta sentencia y muchas veces esta sentencia pues sí recurre al Estado, porque a pesar de que no se haya presentado durante todo el proceso, tiene el derecho de recurrir, de utilizar uno de sus recursos, y este es el recurso de apelación, y puede tardar mínimo 1 año que se confirme o que se revoque la decisión tomada. Y bueno, mientras tanto el trabajador está esperando y esperando. Y una de las cosas que nosotros vemos es que el trabajador también se cansa de estar esperando,
Él quiere una respuesta y muchas veces pues son procesos que son dilatados. La mayoría de casos pues son dilatados ya de manera pues voluntaria en este caso o forzada para que después tenga una demanda millonaria. Pero como estábamos hablando anteriormente de viabilidad también, es necesario saber que si tengo una demanda de más de 10 millones de lempiras, el Estado me lo puede pagar y sí lo pagamos nosotros. Muchas veces las personas dicen, es que yo no estoy pagando impuestos porque no pago aquella gran cantidad. Usted paga impuestos en todos lados, literalmente, desde el momento que compra una merienda o una botana, usted ya está pagando impuestos. Ve un precio quizás en la comida y después le sale otro, es porque estaba el impuesto sobre eso también. Entonces, siempre sale de nuestro bolsillo. Obviamente es una demanda, es un proceso, que va a cuidar el bolsillo de nosotros, los miles de hondureños que sostenemos en este caso la parte del Estado. Entonces sí es una demanda que puede traer beneficios porque se le va a dar una pronta respuesta al trabajador. Existe viabilidad dentro de la misma. El Estado sabrá cómo gestionar los recursos que nosotros tenemos en ese momento y se van a respetar los derechos de los trabajadores. Que una de las preguntas que las personas más les preocupa es, ¿se me van a respetar mis derechos? Yo les mencionaba, como especialista en resolución extrajudicial de conflictos, una conciliación es un acuerdo y esta parte del acuerdo es un ganar y ganar. En la parte del juzgado o de estos procesos es un ganar y perder. Hay una persona que tiene que ceder sus derechos y hay otra pues que en este caso los recibe, dependiendo del tipo de demanda que es. Pero en el proceso de conciliación lo que se busca es un ganar-ganar. El Estado pues le va a respetar sus derechos y la persona recibe el pago de sus prestaciones laborales. Y claro, ella tiene que estar de acuerdo con el pago de esos derechos. Muchas veces esto puede incurrir en un reintegro, otras veces no, pero como le repito, no es un tema que la PGR va a venir y le va a decir, mire, yo le doy tanto y listo, y ya conciliamos. Y usted dice, no, pero no es así. No va a ser la parte de que le faltó o que no se le cumplió, sino que usted decide si lo toma o lo deja. Usted puede interponer su demanda, o sea, se le está respetando ese derecho a los trabajadores de que puedan interponer su demanda si ellos así lo desean. Pero esta ley de reactivación económica lo que busca es un proceso agilizado, que no sea oneroso para los trabajadores, porque de igual manera el estar esperando tantos años y el estar esperando ese pago, el haber pagado un abogado también incurre en gastos. Pero es una persona que quizás durante todo ese tiempo, y se lo digo porque conozco casos, durante todo este tiempo han estado esperando un pago y no han podido acceder a un empleo. Entonces, esta persona no tiene una fuente de ingresos durante todo ese tiempo. Es inaudito que nosotros consintamos que sigan existiendo este tipo de procesos. Obviamente se tiene que respetar la forma de despido, pero una de las cosas que nosotros podemos asegurarles es que a través de esta legislación no van a haber más decisiones arbitrarias, no van a haber vulneración de derechos laborales, sino más bien respeto y agilidad para las personas o para la población hondureña. David, el presidente está hablando de la reducción. Búscame una declaración que dio ayer en San Pedro Sula, Marco. El presidente Afura dijo que va a reducir el Estado, que va a funcionar otras. ¿Cuánto le podría ahorrar el Estado? ¿Cómo ven esto como diputados ustedes, esta posición del presidente Afura? Pues le voy a comentar que podemos dar este ámbito de dos escenarios. Cuando se escucha que va a haber reducción en el aparato estatal, bastantes activistas de los partidos políticos se sienten vulnerados. Sin embargo, hay que reconocer y hay que analizar que también se gobierna no solo para los partidos políticos, sino que para toda la ciudadanía en general. La ciudadanía en general ya nos quiere estar viendo en casos operativos. Entonces yo creo que si se hace de una manera organizada, se puede reducir el aparato estatal sin crear tanto caos, sin lesionar tanto. ¿Por qué? Porque sí se va a poder contratar las personas adecuadas, pero también en esta ley, Valladares y compañeros panelistas, también podemos analizar esos hallazgos de los paracaidistas en donde no necesariamente les tiene que indemnizar.
Pero si uno sale a la carrera a andar haciendo esos despidos masivos, posiblemente por errores procesales le estés dando una causa y un asidero laboral para demandar. Sin embargo, la persona que no va a trabajar, porque tiene que indemnizársele si ya están en el Código de Trabajo, las causales para poder terminar un contrato de trabajo sin responsabilidad de la parte. Entonces yo creo de que desde ese ámbito, el Estado también, haciendo las reducciones procedimentales y siguiendo lineamientos, se va a ahorrar cualquier cantidad de demandas, se va a ahorrar también cualquier cantidad de dinero que ya puede ser utilizado para destinar esos recursos económicos a las necesidades como salud, educación, la infraestructura carretera y vial que nosotros tenemos ahorita. No debemos de estar también desviándonos mucho presupuestariamente en esos temas por poder estar pagando demandas que en su momento pudiesen haber sido evitadas, solo dando la observación de las personas que en su momento no logran trabajar, no llegan a sus labores, no cumplen con sus funciones. Entonces hay causales de despido. Yo creo que hay que poner a trabajar a los funcionarios, ¿verdad? Y también crear un mecanismo en donde ellos sepan de que por su negligencia o irresponsabilidad también incurrirían en responsabilidad, ya sea civil, administrativa o penal, para que también ya se vaya montando un precedente. Pero sí considero de que la reducción en el aparato estatal, siempre y cuando esa economía, ese ahorro vaya destinado a obras de infraestructura, salud y educación, creo que la población lo va a tomar a bien. Sí, antes de presentar lo que dice el presidente Afura, para los políticos, ellos cuatro son políticos, son diputados. El gobierno pasado era libre. Enchambaron un montón de gente. Otros de los partidos liberal y nacional, poquísimos liberales, más nacionalistas que habían estado 12 años, se quedaron en puestos del gobierno, bastantes. Libre no es tan ordenado como el Partido Nacional. El Partido Nacional gana y mete a su gente y afuera a los demás. Eso es la política. Pero en Honduras la gente ya no vota por el partido que los tiene en la chamba. Si no les parece la propuesta del partido que está gobernando o quien tiene la candidatura. En las internas, yo me fijé que hubo mucho voto nulo para Libre, especialmente aquí en Francisco Morazán, que es donde están las chambas del gobierno, aquí en Tegucigalpa. En los departamentos, en Choluteca, en Atlántida. Son pocas. Sí, son pocos los trabajos. Las chambas de gobierno están en Tegucigalpa. Bueno, muchos del gobierno no votaron por Libre. Lo ideal es que se depure eso y que el gobierno trabaje con la gente necesaria, porque somos un país bien pobre. No puede el Estado con tanto. Son millones que pagan de deudas internacionales y no puede seguir eso con que todo el mundo quiere trabajar en el Estado. El presidente Afura por eso está planteando esto. Por revisar las secretarías, son alrededor, si no me equivoco, alrededor 20, 23, tanto secretarías como descentralizadas, que vamos a cerrarlas. Vamos a reducir otras y a unir otras. Para darle respuesta a la gente y ser un gobierno más eficiente, estamos trabajando muy directo y muy serio en lo que se llama gobierno digital. No podemos seguir así como estamos realmente. El gobierno digital nos va a dar muchas oportunidades para eficientar la economía, el comercio, la industria de Honduras. Y ahí es donde necesitamos esa juventud, ese talento de la juventud. Institución del Estado, y nos vuelven a pedir todos los mismos documentos, el RTN de la persona, de los socios o del representante legal, otra vez la escritura o tal vez las licencias de construcción, las licencias ambientales, permisos de construcción. Todo esto tiene que cambiar. Doctor Rodríguez.
En mi pueblo hay un dicho, dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. En Honduras, he dicho. Y en Honduras, sí. Esperamos que realmente se lleve esto a cabo, ¿verdad? Las palabras se escuchan muy bonito. El detalle, vuelvo y repito yo, es la intención del presidente, pero hay que ver los secretarios de Estado que realmente sí vayan a cumplir a cabalidad esta reglamentación. Así que el tiempo, uno habla y proyecta muchas cosas. Cuando entra a la parte política, a veces mira el país, mira el Estado de una forma tan bonita, pero el tiempo a usted le va dando la razón de si son las cosas como deben de ser o no son. Entonces, en esta ley el tiempo va a ir dando. En 4 años, cuando estemos de nuevo sentados aquí, ya sea como diputados o como invitados, vamos a darnos cuenta si realmente se cumplió esto. Pero sí, la idea original es muy buena y esperamos que realmente, vuelvo, insisto, que haya una supervisión para que realmente se lleve a cabo. ¿Abogada? Realmente que una de las declaraciones que nosotros podemos ver de nuestro presidente es el ver la oportunidad que existe también para la juventud. Hoy, como representante, orgullosa hija de la Sultana del Sur, pero así como también una de las diputadas más jóvenes del Congreso Nacional de la República de Honduras, puedo asegurar que una de las cosas que están buscando ellos también es un empleo, es poder tener una oportunidad, es poder demostrar capacidad dentro de los mismos. Mencionaban acerca de la agenda también de la parte de los ministros, están dispuestos a trabajar de la mano de papi para poder hacer las cosas como se debe, para poder hacer las cosas de una buena manera. Y en este caso, pues, como lo mencionaba, a través del tiempo nosotros vamos a ir viendo que se toman buenas decisiones y se corrigen otras. En este caso nosotros estamos corrigiendo un error del pasado a través de esta ley de reactivación económica, cuidando las partidas presupuestarias que tiene el Estado y respetando los derechos laborales de las personas. Y como lo mencionaba anteriormente, no solamente el Estado es un ente, o no el Estado es el único ente que existe para poder generar empleo. También existe la parte de la empresa privada, que durante estos años se vio increíblemente afectada. Y puedo hablar también por la zona sur, en el rubro camaronero, se perdieron más de 10.000 empleos. Y para nosotros eso resulta en personas que ya no tienen cómo llevar comida a sus hogares. Entonces, para nosotros es una prioridad el poder tratar el tema del trabajo, así como también es una prioridad para los miles de hondureños que hoy en día están viendo este programa. ¿Qué es lo que nosotros queremos garantizar? Queremos garantizarles que se va a cuidar el dinero, que es de todos ustedes y de todos nosotros, que es el dinero del Estado, pero también queremos garantizar los derechos a esas personas. Y el derecho a las personas del acceso al trabajo también se va a respetar y también se le va a brindar esa oportunidad. Y la parte de la juventud, como representante de la juventud, es uno de mis mayores compromisos el poder velar porque los jóvenes también tengan una oportunidad. Mi primera oportunidad laboral la tuve a los 19 años de edad y hoy pues ya cuento con 26 años y puedo decirles que si se brindan más oportunidades a la juventud, va a demostrar que tiene capacidad, porque dentro de estos puestos del Estado también se necesita tener capacidad para poder brindarle una pronta respuesta a la población y para poder atender al usuario como se lo merece. Entonces, estas son las cosas que nosotros estamos viendo. Hay buenas expectativas dentro de este gobierno de nuestro presidente Nasri Juan Asfura, así como también en la parte del Congreso Nacional. Dentro del Congreso Nacional hay una junta directiva, pues, que está compuesta por hombres y mujeres que son capaces de poder manejar esta agenda legislativa del Congreso Nacional 2026-2030 para poder gobernar, pero sobre todo para poder legislar, porque esa es la función de un diputado, el poder legislar a favor de la población hondureña y que las decisiones que se tomen sean en un consenso y que se vea que es de beneficio para ustedes. Que no crean que es de beneficios para unos pocos o solo para la clase política, sino también en beneficio para todos los hondureños, que se sientan respetados, pero sobre todo que se sientan representados. Y lo puedo decir como representante también del pueblo hondureño. Yo sí. Bueno, la responsabilidad en el tema de la palabra activación económica corresponde al Partido Nacional, que es el gobierno de turno. Y no solo suprimiendo las instituciones o teniendo un mejor control de empleados públicos es que esto se puede lograr. De hecho, nuestra exigencia ahora es que se le está dando la oportunidad
de que tengan la gobernabilidad y que están a pocos días de cumplir un mes ya en el cargo, de que queremos ver esos incentivos para que la empresa privada pueda invertir con tranquilidad. Queremos ver esos incentivos para que venga la inversión extranjera. De nada nos sirve poner orden en el aparato gubernativo en el tema de contratación de personal o en este caso de suprimir algunas instituciones si no hay una garantía para que la empresa privada pueda invertir, para que se generen los empleos. Se habla de que se le quiere dar espacio a la ciudadanía. Bueno, ocupamos que existan esos programas, esos capitales semillas para los emprendedores. Ocupamos un combate directo a la extorsión. No es posible que no se pueda abrir una pulpería, un negocio cualquiera y a los 3 días ya tengamos un teléfono y un papelito cobrando la extorsión. La activación económica tiene que venir también de la mano con la seguridad para el inversionista, para el emprendedor y en el tema de seguridad. Así que nosotros no podemos solo conformarnos con esta ley, que tenemos claridad a lo que va dirigido, un tema exclusivo para el ordenamiento en la parte gubernativa de la contratación o no de personal. Pero vamos a dar ese paso, exigimos nosotros como diputados que así como estamos dando nuestro voto de confianza para que ellos tengan la gobernabilidad y que no digan que producto de que la oposición no les aprobó o no les dio la mano para que pudieran sentarse en el poder y demostrar todo lo bonito que suenan los discursos, ahora llegó el momento también de empezar a cumplir. Insisto, activación económica sin poner mano dura en materia de seguridad, eso es mentirle al pueblo hondureño. Activación económica sin darle a los empresarios, a la clase privada, a los emprendedores, las garantías de poder hacer su inversión y que no va a venir un extorsionador o que no va a venir una demanda o que no va a venir un clima contrario a la inversión, eso no es activación económica. De tal manera que también estamos esperando en materia de seguridad qué es lo que proponen. En el pasado criticamos un estado de excepción. Durante 3 años y medio estuvimos en un estado de excepción que no trajo ningún beneficio, más que violentar las garantías constitucionales, la libre circulación, asociación, reunión. Inclusive fuimos a elecciones en un estado de excepción, en un gobierno denominado gobierno socialista de izquierda. Fuimos en un estado de excepción a votar los hondureños. Ahora, ¿qué propone este gobierno? ¿Cuál es el mecanismo para que nuestros emprendedores puedan adquirir? Y en el tema de tasas de acceso a préstamos blandos, estamos esperando también en el Congreso Nacional. Hoy son gobierno y hoy tienen de momento un partido liberal, una bancada liberal, que ha decidido darles la oportunidad de gobernar, de que cuenten con nuestros votos. Pero también tenemos que alzar la voz para que empiecen a darnos resultados para que la activación económica en Honduras sea una realidad. Bien, vamos a una pausa, un momento va a participar. Tiene algo que agregar ahí el diputado Carlos Umaña. Carlos es diputado liberal por el departamento de Cortés. Dígame, abogada Ileana Velázquez, Sí. ¿esta ley realmente puede mejorar la economía? ¿Va a dar resultados? Claro que sí, como se lo mencionaba anteriormente, y lo hemos estado hablando. Muchas veces se ve un negocio a través de estas demandas, y es una demanda que de por sí, o un proceso que de por sí ya tiene un tiempo que puede tardar ciertos años. Yo le mencionaba, tiene que agotar una instancia administrativa primero en el Ministerio del Trabajo, que de hecho esa instancia administrativa muchas veces es la conciliación, pero como le decía anteriormente, cuando es una demanda en contra del Estado, generalmente entran en contumacia o en rebeldía, que significa que no se presentan los representantes del Estado a poder desvirtuar los hechos de esa demanda o a poder hacer la conciliación respectiva. Posteriormente ya se hace o se presenta la demanda, se interpone la demanda ante el juzgado correspondiente, y este es un proceso que puede tener primer, segunda, tercera, hasta cuarta audiencia de trámite. Se da esta sentencia y muchas veces esta sentencia pues sí recurre al Estado, porque a pesar de que no se haya presentado durante todo el proceso, tiene el derecho de recurrir, de utilizar uno de sus recursos, y este es el recurso de apelación, y puede tardar mínimo 1 año
que se confirme o que se revoque la decisión tomada. Y bueno, mientras tanto el trabajador está esperando y esperando. Y una de las cosas que nosotros vemos es que el trabajador también se cansa de estar esperando, él quiere una respuesta y muchas veces pues son procesos que son dilatados. La mayoría de casos pues son dilatados ya de manera pues voluntaria en este caso o forzada para que después tenga una demanda millonaria. Pero como estábamos hablando anteriormente de viabilidad también, es necesario saber que si tengo una demanda de más de 10 millones de lempiras, el Estado me lo puede pagar y sí lo pagamos nosotros. Muchas veces las personas dicen, es que yo no estoy pagando impuestos porque no pago aquella gran cantidad. Usted paga impuestos en todos lados, literalmente, desde el momento que compra una merienda o una botana, usted ya está pagando impuestos. Ve un precio quizás en la comida y después le sale otro, es porque estaba el impuesto sobre eso también. Entonces, siempre sale de nuestro bolsillo. Obviamente es una demanda, es un proceso, perdón, que va a cuidar el bolsillo de nosotros, los miles de hondureños que sostenemos en este caso la parte del Estado. Entonces sí es una demanda que puede traer beneficios porque se le va a dar una pronta respuesta al trabajador. Existe viabilidad dentro de la misma. El Estado sabrá cómo gestionar los recursos que nosotros tenemos en ese momento y se van a respetar los derechos de los trabajadores. Que una de las preguntas que las personas más les preocupa es, ¿se me van a respetar mis derechos? Yo les mencionaba, como especialista en resolución extrajudicial de conflictos, una conciliación es un acuerdo y esta parte del acuerdo es un ganar y ganar. En la parte del juzgado o de estos procesos es un ganar y perder. Hay una persona que tiene que ceder sus derechos y hay otra pues que en este caso los recibe, dependiendo del tipo de demanda que es. Pero en el proceso de conciliación lo que se busca es un ganar-ganar. El Estado pues le va a respetar sus derechos y la persona recibe el pago de sus prestaciones laborales. Y claro, ella tiene que estar de acuerdo con el pago de esos derechos. Muchas veces esto puede incurrir en un reintegro, otras veces no, pero como le repito, no es un tema que la PGR va a venir y le va a decir, mire, yo le doy tanto y listo, y ya conciliamos. Y usted dice, no, pero no es así. No va a ser la parte de que le faltó o que no se le cumplió, sino que usted decide si lo toma o lo deja. Usted puede interponer su demanda, o sea, se le está respetando ese derecho a los trabajadores de que puedan interponer su demanda si ellos así lo desean. Pero esta ley de reactivación económica lo que busca es un proceso agilizado, que no sea oneroso para los trabajadores, porque de igual manera el estar esperando tantos años y el estar esperando ese pago, el haber pagado un abogado también incurre en gastos. Pero es una persona que quizás durante todo ese tiempo, y se lo digo porque conozco casos, durante todo este tiempo han estado esperando un pago y no han podido acceder a un empleo. Entonces, esta persona no tiene una fuente de ingresos durante todo ese tiempo. Es inaudito que nosotros consintamos que sigan existiendo este tipo de procesos. Obviamente se tiene que respetar la forma de despido, pero una de las cosas que nosotros podemos asegurarles es que a través de esta legislación no van a haber más decisiones arbitrarias, no van a haber vulneración de derechos laborales, sino más bien respeto y agilidad para las personas o para la población hondureña. David, el presidente está hablando de la reducción. Búscame una declaración que dio ayer en San Pedro Sula, Marco. El presidente Afura dijo que va a reducir el Estado, que va a funcionar otras. ¿Cuánto se podría ahorrar el Estado? ¿Cómo ven esto como diputados ustedes, esta posición del presidente Afura? Pues le voy a comentar que podemos dar este ámbito de dos escenarios. Cuando se escucha que va a haber reducción en el aparato estatal, bastantes activistas de los partidos políticos se sienten vulnerados. Sin embargo, hay que reconocer y hay que analizar que también se gobierna no solo para los partidos políticos, sino que para toda la ciudadanía en general. La ciudadanía en general ya nos quiere estar viendo en casos operativos. Entonces yo creo que si se hace de una manera organizada, se puede reducir el aparato estatal sin crear tanto caos, sin lesionar tanto. ¿Por qué? Porque sí se va a poder contratar las personas adecuadas, pero también en esta ley, Valladares y compañeros panelistas, también podemos analizar
esos hallazgos de los paracaidistas en donde no necesariamente les tiene que indemnizar. Pero si uno sale a la carrera a andar haciendo esos despidos masivos, posiblemente por errores procesales le estés dando una causa y un asidero laboral para demandar. Sin embargo, la persona que no va a trabajar, ¿y por qué tiene que indemnizársele si ya estaban en el Código de Trabajo las causales para poder terminar un contrato de trabajo sin responsabilidad de la parte? Entonces yo creo de que desde ese ámbito, el Estado también, haciendo las reducciones procedimentales y siguiendo lineamientos, se va a ahorrar cualquier cantidad de demandas, se va a ahorrar también cualquier cantidad de dinero que ya puede ser utilizado para destinar esos recursos económicos a las necesidades como salud, educación, la infraestructura carretera y vial que nosotros tenemos ahorita. No debemos de estar también desviándonos mucho presupuestariamente en esos temas por poder estar pagando demandas que en su momento pudiesen haber sido evitadas, solo dando la observación de las personas que en su momento no logran trabajar, no llegan a sus labores, no cumplen con sus funciones. Entonces hay causales de despido. Yo creo que hay que poner a trabajar a los funcionarios, ¿verdad? Y también crear un mecanismo en donde ellos sepan de que por su negligencia o irresponsabilidad también incurrirían en responsabilidad, ya sea civil, administrativa o penal, para que también ya se vaya montando un precedente. Pero sí considero de que la reducción en el aparato estatal, siempre y cuando esa economía, ese ahorro vaya destinado a obras de infraestructura, salud y educación, creo que la población lo va a tomar a bien. Sí, antes de presentar lo que dice el presidente Afura, para los políticos, ellos cuatro son políticos, son diputados. El gobierno pasado era libre. Enchambaron un montón de gente. Otros de los partidos liberal y nacional, poquísimos liberales, más nacionalistas que habían estado 12 años, se quedaron en puestos del gobierno, bastantes. Libre no es tan ordenado como el Partido Nacional. El Partido Nacional gana y mete a su gente y afuera a los demás. Eso es la política. Pero en Honduras la gente ya no vota por el partido que los tiene en la chamba. Si no les parece la propuesta del partido que está gobernando o quien tiene la candidatura. En las internas, yo me fijé que hubo mucho voto nulo para Libre, especialmente aquí en Francisco Morazán, que es donde están las chambas del gobierno, aquí en Tegucigalpa. En los departamentos, en Choluteca, en Atlántida. Son pocas. Sí, son pocos los trabajos. Las chambas de gobierno están en Tegucigalpa. Bueno, muchos del gobierno no votaron por Libre. Lo ideal es que se depure eso y que el gobierno trabaje con la gente necesaria, porque somos un país bien pobre. No puede el Estado con tanto. Son millones que paga de deudas internacionales y no puede seguir eso con que todo el mundo quiere trabajar en el Estado. El presidente Afura por eso está planteando esto. Por revisar la secretaría son alrededor, si no me equivoco, alrededor 20, 23, tanto secretarías como descentralizadas que vamos a cerrarlas. Vamos a reducir otras y a unir otras. Para darle respuesta a la gente y ser un gobierno más eficiente, estamos trabajando muy directo y muy serio en lo que se llama gobierno digital. No podemos seguir así como estamos realmente. El gobierno digital nos va a dar muchas oportunidades para eficientar la economía, el comercio, la industria de Honduras. Y ahí es donde necesitamos esa juventud, ese talento de la juventud. Institución del Estado y nos vuelven a pedir todos los mismos documentos. El RTN de la persona, de los socios o del representante legal. Otra vez la escritura o tal vez la licencia
licencias de construcción, las licencias ambientales, permisos de construcción, todo esto tiene que cambiar. Doctor Rodríguez. En mi pueblo hay un dicho, dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. En Honduras, he dicho. Y en Honduras, sí. Esperamos que realmente se lleve esto a cabo, ¿verdad? Las palabras se escuchan muy bonito. El detalle, vuelvo y repito yo, es la intención del presidente, pero hay que ver los secretarios de Estado que realmente sí vayan a cumplir a cabalidad esta reglamentación. Así que el tiempo, uno habla y proyecta muchas cosas. Cuando entra a la parte política, a veces mira el país, mira el Estado de una forma tan bonita, pero el tiempo a usted le va dando la razón de si son las cosas como deben de ser o no son. Entonces, en esta ley el tiempo va a ir dando. En 4 años, cuando estemos de nuevo sentados aquí, ya sea como diputados o como invitados, vamos a darnos cuenta si realmente se cumplió esto. Pero sí, la idea original es muy buena y esperamos que realmente, vuelvo, insisto, que haya una supervisión para que realmente se lleve a cabo. Abogada. Realmente que una de las declaraciones que nosotros podemos ver de nuestro presidente es el ver la oportunidad que existe también para la juventud. Hoy, como representante, orgullosa hija de la Sultana del Sur, pero así como también una de las diputadas más jóvenes del Congreso Nacional de la República de Honduras, puedo asegurar que una de las cosas que están buscando ellos también es un empleo, es poder tener una oportunidad, es poder demostrar capacidad dentro de los mismos. Mencionaban acerca de la agenda también de la parte de los ministros, están dispuestos a trabajar de la mano de papi para poder hacer las cosas como se debe, para poder hacer las cosas de una buena manera. Y en este caso, pues, como lo mencionaba, a través del tiempo nosotros vamos a ir viendo que se toman buenas decisiones y se corrigen otras. En este caso nosotros estamos corrigiendo un error del pasado a través de esta ley de reactivación económica, cuidando las partidas presupuestarias que tiene el Estado y respetando los derechos laborales de las personas. Y como lo mencionaba anteriormente, no solamente el Estado es un ente, o no el Estado es el único ente que existe para poder generar empleo. También existe la parte de la empresa privada, que durante estos años se vio increíblemente afectada. Y puedo hablar también por la zona sur, en el rubro camaronero, se perdieron más de 10.000 empleos. Y para nosotros eso resulta en personas que ya no tienen cómo llevar comida a sus hogares. Entonces, para nosotros es una prioridad el poder tratar el tema del trabajo, así como también es una prioridad para los miles de hondureños que hoy en día están viendo este programa. ¿Qué es lo que nosotros queremos garantizar? Queremos garantizarles que se va a cuidar el dinero, que es de todos ustedes y de todos nosotros, que es el dinero del Estado, pero también queremos garantizar los derechos a esas personas. Y el derecho a las personas del acceso al trabajo también se va a respetar y también se le va a brindar esa oportunidad. Y la parte de la juventud, como representante de la juventud, es uno de mis mayores compromisos el poder velar porque los jóvenes también tengan una oportunidad. Mi primera oportunidad laboral la tuve a los 19 años de edad y hoy pues ya cuento con 26 años y puedo decirles que si se brindan más oportunidades a la juventud, va a demostrar que tiene capacidad, porque dentro de estos puestos del Estado también se necesita tener capacidad para poder brindarle una pronta respuesta a la población y para poder atender al usuario como se lo merece. Entonces, estas son las cosas que nosotros estamos viendo. Hay buenas expectativas dentro de este gobierno de nuestro presidente Nasri Juan Asfura, así como también en la parte del Congreso Nacional. Dentro del Congreso Nacional hay una junta directiva, pues, que está compuesta por hombres y mujeres que son capaces de poder manejar esta agenda legislativa del Congreso Nacional 2026-2030 para poder gobernar, pero sobre todo para poder legislar, porque esa es la función de un diputado, el poder legislar a favor de la población hondureña y que las decisiones que se tomen sean en un consenso y que se vea que es de beneficio para ustedes. Que no crean que es de beneficios para unos pocos o solo para la clase política, sino también en beneficio para todos los hondureños, que se sientan respetados, pero sobre todo que se sientan representados. Y lo puedo decir como representante también del pueblo hondureño. Yo sí. Bueno, la responsabilidad en el tema de la palabra activación económica corresponde al Partido Nacional, que es el gobierno de turno.
Y no solo suprimiendo las instituciones o teniendo un mejor control de empleados públicos es que esto se puede lograr. De hecho, nuestra exigencia ahora es que se le está dando la oportunidad de que tengan la gobernabilidad y que están a pocos días de cumplir un mes ya en el cargo, de que queremos ver esos incentivos para que la empresa privada pueda invertir con tranquilidad. Queremos ver esos incentivos para que venga la inversión extranjera. De nada nos sirve poner orden en el aparato gubernativo en el tema de contratación de personal o en este caso de suprimir algunas instituciones si no hay una garantía para que la empresa privada pueda invertir, para que se generen los empleos. Se habla de que se le quiere dar espacio a la ciudadanía. Bueno, ocupamos que existan esos programas, esos capitales semillas para los emprendedores. Ocupamos un combate directo a la extorsión. No es posible que no se pueda abrir una pulpería, un negocio cualquiera y a los 3 días ya tengamos un teléfono y un papelito cobrando la extorsión. La activación económica tiene que venir también de la mano con la seguridad para el inversionista, para el emprendedor y en el tema de seguridad. Así que nosotros no podemos solo conformarnos con esta ley, que tenemos claridad a lo que va dirigido, un tema exclusivo para el ordenamiento en la parte gubernativa de la contratación o no de personal. Pero vamos a dar ese paso, exigimos nosotros como diputados que así como estamos dando nuestro voto de confianza para que ellos tengan la gobernabilidad y que no digan que producto de que la oposición no les aprobó o no les dio la mano para que pudieran sentarse en el poder y demostrar todo lo bonito que suenan los discursos, ahora llegó el momento también de empezar a cumplir. Insisto, activación económica sin poner mano dura en materia de seguridad, eso es mentirle al pueblo hondureño. Activación económica sin darle a los empresarios, a la clase privada, a los emprendedores, las garantías de poder hacer su inversión y que no va a venir un extorsionador o que no va a venir una demanda o que no va a venir un clima contrario a la inversión, eso no es activación económica. De tal manera que también estamos esperando en materia de seguridad qué es lo que proponen. En el pasado criticamos un estado de excepción. Durante 3 años y medio estuvimos en un estado de excepción que no trajo ningún beneficio, más que violentar las garantías constitucionales, la libre circulación, asociación, reunión. Inclusive fuimos a elecciones en un estado de excepción, en un gobierno denominado gobierno socialista de izquierda. Fuimos en un estado de excepción a votar los hondureños. Ahora, ¿qué propone este gobierno? ¿Cuál es el mecanismo para que nuestros emprendedores puedan adquirir? Y en el tema de tasas de acceso a préstamos blandos, estamos esperando también en el Congreso Nacional. Hoy son gobierno y hoy tienen de momento un partido liberal, una bancada liberal que ha decidido darles la oportunidad de gobernar, de que cuenten con nuestros votos. Pero también tenemos que alzar la voz para que empiecen a darnos resultados para que la activación económica en Honduras sea una realidad. Bien, vamos a una pausa, un momento a participar. Tiene algo que agregar ahí el diputado Carlos Umaña. Carlos es diputado liberal por el departamento de Cortés. Bien, antes de cerrar la petición de los diputados, voy a poner, Josy Toscano hizo un gol, aunque usted no lo crea. En el Estadio Nacional, por cierto, jugué muchas veces en ese estadio. Bien, los liberales, compren uniforme, por favor. ¿Quién es el de esa gorra? Josué Colindres. Ah, ese es Josué Colindres. No le vuelve a salir. No le vuelve a salir. No, pero miren a Josy. Bueno, el que se quedó. Miren a Colindres. ¿Cómo celebra Colindres? Celebra, sí. Miren a Josy Toscano. Ni los goles del Motagua celebra tanto Colindres. No te podías parar. Que me lesionaron ahí. Mire, el Encof todo preocupado pidiendo kinesiólogo y todo ahí. Está el Encof ahí. Sí, el Encof es el que está diciéndole, vengan. Ahí no, pero está bien, el fútbol es sano. Yo recuerdo, el fútbol... pero es golazo ese, Raúl. Es buen gol. Ese de Colindres es gran gorra, como decimos en el fútbol. Si lo practica 1000 veces, no lo haría nunca. Ganó por la izquierda, va a meter el centro. Ahí va el Encof. Josy Toscano se quita. ¿Quién es ese central con esa cintura? Josy se lo quita y golpea la pelota a la izquierda del guardameta
de los nacionalistas, el ENCOS preocupadísimo, le golpearon a Yossi Toscano, pero lo vuelve a tirar ahí. Pero mire José cómo Ya celebra. están haciendo tiempo, Ni los goles del no es que Motagua lo celebra golpearon. tanto José, ni los de Pedriño, ni los de... Y ahí más otro Y Yosimar, corpulento ¿no? jugador a Ese es el salvar suplente Rachid, Paco a Cantón. Es Paquito. salvar a Yossi Paquito, Toscano. juega lateral izquierdo, Bien, Paquito. desde la izquierda comenzó. ¿Ese pase de quién se lo da? Su servidor. Y Ah, Yossi, ahí, Al y de pase, ahí picó. Mire cómo Ah, pica, y mire de el ahí pique que hace. picó. O sea, no, Mire el y- pique no, que hace. ve. tiene mérito, con razón estaba muerto al final. Ahí el remate al fondo de la malla. Pero sin aire. Se nos desmayó. Bien, nos vamos. Gracias por estar con nosotros, diputada Ilena Velázquez, diputada por Choluteca. Su mensaje final. Bueno, nuevamente agradecerle al Señor por este día más que nos ha regalado y por habernos permitido compartir este tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir con nuestros compañeros en el Congreso Nacional, reafirmar nuestro compromiso que es siempre a beneficio de la población hondureña, que aquí ya vemos hombres y mujeres que estamos completamente comprometidos en hacer las cosas bien y en poder trabajar de la mejor manera y representarles dignamente. Uno de los compromisos que yo hice cuando empecé esta campaña y en este mundo político fue poder dejar este legado de dignificar la parte del ejercicio que iba a estar realizando durante mi periodo como diputada en el Congreso Nacional, y yo sé que es el deseo también de muchos de nosotros. Y hoy que tenemos un Congreso fortalecido, un Congreso con una junta directiva que está dispuesta a trabajar, con un presidente que sabe cómo llevar una agenda legislativa también, y como le mencionaba, una junta directiva conformada por hombres y mujeres que estoy segura que están trabajando para llevar estas sesiones legislativas de la mejor manera, y ya vemos diputados que estamos comprometidos desde nuestros curules para representarles como se debe, para poder desmentir también muchas de aquellas narrativas que se están dando y para que conozcan la realidad del porqué de estas legislaciones que nosotros estamos tocando, y que bueno, puedan seguir siempre pendientes, y nosotros estamos a la orden para poder responder cualquier consulta o cualquier duda, o para poder aclarar también este tipo de narrativas. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos volver pronto. Y bueno, siempre que el Señor les bendiga a cada una de las personas que nos estuvieron viendo, y muchas gracias. Sí, Anais, un minuto. Pues no, despedirnos, ¿verdad? Y agradecer a los panelistas pues, por este debate de altura, de análisis, y ratificar pues que en el primer tema pues de lo que es la ley transitoria para que la Corte Suprema de Justicia tome dentro del Pleno las decisiones administrativas necesarias del caso, es única y exclusivamente para que haya una equidad y no haya concentración de poder en una sola persona, y también para que haya mayor agilidad en los temas administrativos y en la impartición de justicia. Dentro de esa comisión especial para poder tocar la ley del Consejo de la Judicatura está mi persona, y vamos a brindar nuestros mayores conocimientos, ¿verdad? Siempre respetando lo que es el orden constitucional y las leyes. En el tema de la reactivación económica, pues sí, siempre estar garantizando los derechos adquiridos de los trabajadores sin violentar la Constitución, los tratados internacionales en materias laborales, pero sí pues fomentar un orden al momento de hacer cesaciones y al momento de suprimir o unir las diferentes entidades de la administración pública. Yo sé que se viene con buenas intenciones, cualquier agregado que se haga en el tercer debate, pues para eso es, ¿verdad? Pero esperamos de que va a haber un consenso por el bien de Honduras. Bien, yo sí. Sí, estamos en el Congreso Nacional para frenar los abusos de poder. Estamos en contra de la concentración de poder, de cualquier abuso, de cualquier situación, proyecto que vaya en contra de la Constitución, de las leyes, y que vaya en contra de los derechos que ya tenemos consignados y que no podemos nosotros regresar al pasado en ese sentido. Pero también estamos para aportar, para crecer, para desarrollar nuestro país. Y lo hemos dicho, si hay un proyecto del Partido Libre, Nacional, PIN, UDC, Liberal, que vaya a favor de Honduras, tenemos que impulsarlo. Y si hay algunos detalles que tenemos que poner ahí para enriquecer el debate, lo vamos a hacer. Estamos justamente para eso en el Congreso, así que no esperen menos de su servidor. Vamos a luchar por desarrollar nuestro país. Un abrazo a todos. Gracias, Raúl, por el espacio. Fuerte abrazo al pueblo hondureño. Gracias, doctor Marco Tulio. Con usted cerramos. Sí, gracias Raúl por la invitación, es un placer estar acá.
Siempre que estoy invitado a un foro, siempre termino con unas palabras diciéndoles que dentro de 4 años vamos a ser juzgados como clase política y vamos a ver si las cosas se hicieron bien o se hicieron mal. Así que por el momento creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero esperamos el juzgamiento en el momento de la elección dentro de 4 años. Así que gracias por la invitación y un saludo hasta mi departamento del Empire. Bien, gracias. Me saluda a Eric y a la familia. Gracias a todos. Así está el Congreso, así está el país. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.